Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG, en este que es su episodio número 119. Comienzo por agradecer a todos los involucrados en la educación médica continua. El día de hoy tocaremos el tema infecciones en pacientes con cirrosis. Para ello, tengo el honor de presentar a dos invitadas de renombre nacional. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Ana Cano. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga. Tiene una maestría en biomedicina translacional por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es adscrita al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por la invitación. También tengo el gusto de presentar a la doctora Eira Cerda. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga. Es adscrita a la sección de gastroenterología del Hospital Central Militar. Tiene una maestría en investigación clínica y es vicepresidenta actualmente de la Asociación Mexicana de Hepatología. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Doctora Eira, ¿los pacientes con cirrosis son más susceptibles de adquirir infecciones? Sí, realmente hay mucha evidencia en donde se comenta que hasta el 50% de los ingresos hospitalarios de pacientes con cirrosis son ocasionados por infecciones y que estos pacientes también al estar hospitalizados pueden desarrollar infecciones nosocomiales hasta de un 15 a un 30%, que si lo comparamos con población general solo es de un 5%. Desafortunadamente, la mortalidad hospitalaria en estos pacientes que pueden desarrollar sepsis puede ser hasta de un 75% y casi estos 50% de estos pacientes con cirrosis e infecciones bacterianas pueden llegar a desarrollar insuficiencia hepática aguda sobre crónica y que esta es uno pues de las complicaciones más graves en esta población de enfermos. Pues muchas gracias. Eso nos pone muy en contexto de lo que estamos platicando el día de hoy. Y doctora Ana, ¿nos pudieras ayudar con decirnos cuál es el mecanismo, cuál es la explicación detrás de esta susceptibilidad? Sí, por supuesto, la verdad es que los pacientes con cirrosis son pacientes sumamente complejos. Tienen predisposición ya descrita a infecciones y esto es multifactorial. Lo podemos así como englobar en algo que conocemos como disfunción adquirida del sistema inmune innato y adaptativo, pero ya específicamente vamos a encontrar alteraciones por la función hepática y alteraciones sistémicas. Dentro del punto de vista hepático, se ha descrito daño del sistema retículo endotelial, esto debido a la presencia de shunts portosistémicos, a la pérdida o daño de las células de Cooper, que favorece también la capilarización sinusoidal. Estos cambios anatómicos van a disminuir el aclaramiento de patógenos y por eso hay mayor predisposición a infecciones en este sentido. También tenemos defecto en la síntesis de proteínas. Esto va a afectar directamente al sistema de complemento, a la generación de proteínas que forman parte de los receptores de reconocimiento de patrones y a la disminución de las proteínas de fase aguda, que también mencionaremos más adelante. Estos defectos en la síntesis de proteínas disminuyen la ozonización bacteriana y condicionan disfunción inmunitaria. Esto en cuanto al sistema inmune innato. Dentro de las alteraciones sistémicas de los pacientes con cirrosis encontramos daño de células inmunes circulantes, o sea, vemos que tanto neutrófilos, monocitos, linfocitos B, linfocitos T, linfocitos natural killer tienen disminución en la frecuencia y en la actividad citotóxica. Entonces vamos a tener una fagocitosis disminuida, ozonización disminuida y con esto una mayor susceptibilidad. También esta alteración del sistema inmune hace que tenga menor respuesta a la inmunización por vacunas, por ejemplo, ¿no?
Y también tenemos la parte local, la parte del daño de las células inmunes intestinales, donde se ha descrito aumento en la frecuencia en los linfocitos T con cierta actividad citotóxica que condiciona inflamación intestinal. Y aquí juega un papel importante la hipertensión portal clínicamente significativa y la translocación bacteriana de todos esos patrones generados por la microbiota intestinal del paciente con cirrosis. Realmente es multifactorial, es muy complejo, pero es prácticamente descrito que estos pacientes tienen esta predisposición a infecciones debido a esto, principalmente infecciones bacterianas. Muchísimas gracias por la excelente respuesta. Y bueno, ya nos adelantaste, doctora Ira, el número de ingresos que podemos tener con estos pacientes o el número de desarrollos en el hospital de infecciones. Pero ¿cuáles serán los focos infecciosos más frecuentemente encontrados en pacientes con cirrosis? Y fíjate que las infecciones que ocurren la mayoría de las veces en pacientes con cirrosis descompensada, como bien lo comenta la doctora Ana, que puede presentarse de un 32 a un 40%. Y de los focos que ya están establecidos en orden, digamos que de porcentaje, como se van presentando, en primer lugar lo ocupa la peritonitis bacteriana espontánea, está en un 35%, seguido de algunas bacteriemias que pueden presentar este grupo de enfermos, hasta 21%, infecciones de vías urinarias que pueden ir de un 14 a un 21%, neumonías de un 8 a un 17%, infección de tejidos blandos de un 6 a un 13%, y que de estas infecciones, pues los gérmenes más comunes son los gram negativos en un 59%, que es más ocasionados por E. coli y por Klebsiella pneumoniae, pero también las gram positivas en un menor porcentaje pueden estar presentes, 38%, y de estas pueden ser el enterococos, como de los organismos más comunes. Pero no hay que olvidar que estos enfermos también pueden presentar infecciones fúngicas que pueden estar de un 3 a un 7%, que también es, digamos que son poco comunes, pero que también se pueden presentar en ellos. Muchas gracias. También una respuesta muy clara. Y una vez que tenemos al paciente ya descompensado, una vez que el paciente llega y conocemos toda susceptibilidad, doctora Ana, ¿qué acciones tenemos que tomar cuando mi paciente con cirrosis descompensada llega al hospital? ¿Qué acciones sistémicas debo yo tomar? Sí, aquí es bien importante porque el paciente con cirrosis, al tener una respuesta inmune alterada, disminuida, tiene datos muy sutiles de infección y que tenemos que tener una alta sospecha. Entonces, en el momento que ingresa, o por ejemplo, cuando el paciente está hospitalizado y ves que tiene algún deterioro, que no está mejorando con el tratamiento, hay que ir a buscar el sitio de infección, que ya mencionó, era los sitios más frecuentes. Pero aquí de manera general tienes que ver análisis de sangre, o sea, ver cómo está la función hepática, porque también de eso depende la susceptibilidad. Tal vez el recuento de leucocitos no te sirva tanto por esto del hiperesplenismo que tienen ya leucopenia, pero también tienes que tenerlo en cuenta. Todo paciente que ingresa con ascitis, tenga o no tenga dolor abdominal, se tiene que hacer una paracentesis diagnóstica. Aquí en la paracentesis diagnóstica también hay que incluir el cultivo de líquido, cultivo de hemocultivo, urocultivo. Si hay algún síntoma respiratorio, se puede obtener muestra, pues también hacer cultivo de esputo, imágenes diagnósticas con radiografía, ultrasonido abdominal y considerar marcadores de respuesta inflamatoria sistémica si los tenemos disponibles. Muchas gracias. Y pues más o menos te adelantaste un poquito a a la siguiente pregunta. Y esto me gustaría que ambas me dieran su opinión porque realmente representa algo que debatimos mucho, ¿no? En el contexto de pacientes con cirrosis. Y si hablamos de marcadores bioquímicos que no sean microbiológicos, ¿no? Ya destacamos el papel que tienen los cultivos o los análisis microbiológicos, pero los marcadores bioquímicos no microbiológicos tienen utilidad o juegan algún papel en pacientes con cirrosis. Me gustaría conocer la opinión de ambas. Es una pregunta importante e interesante porque día con día nos enfrentamos a este grupo de enfermos
y que quisiéramos que sea un biomarcador económico, que sea muy accesible y que lo podamos realizar en diferentes, digamos que etapas de la evolución del enfermo para poder saber si realmente está con una buena respuesta o no a los antibióticos. Ya lo comentó la doctora Ana, unos de los biomarcadores pueden ser leucocitos, pero que no son tan fidedignos con esta cuestión del hiperesplenismo. Probablemente a lo mejor tengamos un paciente que su basal de leucocitos a lo mejor sean 3.500, 2.500 y que probablemente eso tengamos que tomar en cuenta para que si llega con infección, probablemente estos leucocitos pues estén a lo mejor en 5.000, 8.000 y que no vamos a estar, digamos que viendo leucocitosis de 12.000 como estamos acostumbrados en pacientes sin cirrosis hepática. Otro, digamos que marcador por calcitonina, PCR, algunos artículos dicen que interleucina 6, pero tanto la PCR como la interleucina 6, los expertos comentan que no es algo tan viable porque son, digamos que marcadores que también se pueden producir en el hígado en algunas otras circunstancias y que tendríamos que tomarlo con reserva. Alguno de otros de ellos es el índice neutrófilo linfocito y que también hay otro marcador que también es muy fácil de tener en el perfil de lípidos, que es el HDL, que se ha visto que puede aumentar también el riesgo de sepsis en pacientes. Hay otros dos marcadores, que es la pepsina y lo que es la resistina, que son, digamos que proteínas fraccionadas que se producen en los receptores del CD14 y también están dentro de las proteasas inflamatorias y algunas de ellas pues también se relacionan con los niveles de PCR y de factor de necrosis tumoral alfa. Realmente creo que tiene que ser una valoración, digamos que clínica y bioquímica también para saber la respuesta de estos pacientes cuando tienen una infección. No sé tú qué opines, Ana. Sí, yo creo que una de las cosas importantes es en qué estadio de la enfermedad estamos, ¿no? Porque sabemos que la cirrosis afecta la síntesis de proteínas, entonces, por ejemplo, proteína C reactiva, la PCR no te va a, la procalcitonina no se va a elevar de manera importante en pacientes que tienen una enfermedad avanzada, que están en un estadio Child C, pero te pueden ayudar muy bien en las etapas iniciales de la enfermedad, pero siempre que las tengas disponibles. Y creo que una de las cosas que es importante rescatar es el basal. O sea, realmente cómo estaba el paciente antes de presentar el evento de descompensación para que nos podamos orientar en la severidad, porque si no vamos a encontrar unos cuadros muy floridos de una infección, incluso el hecho de la fiebre, la presencia de fiebre suele no estar, a menos que la infección sea muy severa o la función hepática todavía esté compensada o esté estable, ¿no? Muy bien, pues sí, siempre van a existir, ¿no? Finalmente estos debates y esta disyuntiva, ¿no? A la hora de valorar a algún paciente, si tenemos que decidir a través de la pura clínica, si tenemos que decidir a través de todos los estudios que ya nos mencionaron ustedes, pero bueno, finalmente es que lo hagamos de forma individual y de la mejor manera para sacar adelante estos pacientes. Hablando de esta susceptibilidad, doctora Eira, y de que estos pacientes pueden tener ingresos, pueden tener reingresos, pueden tener diversos eventos de infecciones, en estos pacientes se recomienda de alguna manera administrar profilaxis para prevenir infecciones o reingresos hospitalarios. Fíjate que es algo que generalmente tendríamos que tener en mente. La prevención, sobre todo de infecciones, es algo que a este grupo de enfermos le puede beneficiar mucho, ya que puede mejorar la calidad de vida, la supervivencia y, como tú lo dijiste, reducir las admisiones hospitalarias y así también reducir los costos. Dentro de todas estas prevenciones de profilaxis antibióticas, la verdad es que puede haber prevenciones primarias, secundarias y hasta terciarias. Y dentro de las terciarias es como ayudar a gestionar todas las consecuencias, digamos que de estas infecciones que pueden ser hasta graves. Dentro de las profilaxis, creo que hay que tener mucho cuidado y tener algunas cuestiones muy presentes que no hay que abusar tampoco de antibióticos en los pacientes
con cirrosis, porque también esto puede ocasionar que después tengan infecciones de organismos multiresistentes. Y enfocándonos un poquito en esto de prevención primaria, secundaria y terciaria, dentro de la primaria, pues nos tenemos que enfocar en reducir la translocación bacteriana que existen en estos enfermos, también mejorar la nutrición en, con apoyo siempre de una nutrióloga clínica. Y hay algo bien importante, no abusar de los inhibidores de bomba de protones, porque también se ha visto que es uno de los factores que puede traer, digamos, que infecciones o más translocación bacteriana y hasta ocasionar estas peritonitis bacterianas espontáneas o hasta infecciones por clostridoide en estos pacientes. El uso de beta bloqueadores se ha visto no como una profilaxis de antibiótico, pero sí como una profilaxis, digamos, que de reducir la aparición de complicaciones como es la citis, como lo ha reportado el grupo del doctor Cándido Villanueva, que es uno de los medicamentos que ha ayudado a que estos pacientes bien indicados, sus beta bloqueadores no selectivos, puedan también reducir la aparición de esta complicación y asimismo reducir que haya translocación bacteriana y que haya la aparición de una PBE. Y ya enfocados un poco más en antibióticos, pues muy comúnmente y en todas las guías clínicas tenemos el uso de norfloxacino, que puede también reducir la translocación bacteriana, también reducir el óxido nítrico y toda esta liberación de citocinas inflamatorias que bien ya nos explicó la doctora Ana y que puede ser de profilaxis primaria para también PB en pacientes con cirrosis descompensada, aquellos que tengan unas bilirrubinas arriba de 3, que tengan a lo mejor ya esta citoquímica de líquido de asitis con proteínas bajas, menos de 1,5 gramos decilitro, que tengan una creatinina de 1,2 miligramos sobre decilitro o un de 25 miligramos sobre decilitro o con un sodio de 130 miliequivalentes por litro. Es una de las indicaciones para realizar esta profilaxis, digamos que primaria para aparición de PB, pero se ha visto y algunas revisiones de este antibiótico que pueden ser también como un factor para la aparición de bacterias multiresistentes, por lo tanto es importante, como tú lo dijiste, individualizar cada enfermo. Hay algunas revisiones en donde podemos utilizar ciprofloxacino o trimethoprim con sulfametoxazol también vía oral, sobre todo en países en donde no se tiene acceso al norfloxacino. Entonces es importante recordar que pues hay que reducir las resistencias antibióticas y que hay que individualizar también y muy apegados a las guías clínicas el uso de los mismos. Muchas gracias, excelente respuesta y también pues forma parte de los debates, ¿no? Que llegamos a tener y hay investigaciones que están a favor, investigaciones que están en contra, pero finalmente se está generando toda la evidencia para tratar de apoyar la práctica de todas estas medidas. Y hablando igual de estas prevenciones, doctora Ana, pues nuestros pacientes con cirrosis también tienen que prevenir, tienen que vacunarse. ¿Cuáles son las recomendaciones de vacunas que existen para nuestros pacientes con cirrosis? La verdad, esa es una de las preguntas más importantes, yo creo que vamos a tocar en este podcast, porque a veces nos olvidamos de que tenemos que hacerles recomendaciones a los pacientes de cirrosis que se deben de vacunar y nos acordamos ya que van al trasplante. Y no, o sea, realmente el esquema de vacunación lo debemos de cumplir desde el momento del diagnóstico. Si bien sabemos que la respuesta inmune está deteriorada, que tienen menor actividad de linfocitos B, de linfocitos T, que no producen tantos anticuerpos y efectivamente no producen una buena reacción a las vacunas, aún así debemos de recomendarlas porque en fases compensadas, en estadios iniciales de la enfermedad, la respuesta es muy buena. Y aquí básicamente tenemos que considerar las cuatro principales: hepatitis A, hepatitis B, influenza y neumococo. Hepatitis A y B ya conocemos el esquema habitual. Influenza tiene que ser anual y neumococo se recomienda cada 5 años. Entonces, esto tenemos que estarle recordando a los pacientes cada año su esquema de vacunación, cada 5 años su neumococo. También hay que ver pacientes que ya consideramos van a trasplante, ha avanzado una enfermedad. Hay que considerar otros patógenos como Neisseria.
Neisseria es una vacuna que tenemos disponible, varicela zoster, herpes zóster, papiloma humano, sobre todo dependiendo del grupo de edad en los que nos encontremos. Y otra que realmente estamos viendo las recomendaciones actuales de cómo va a ser, a quienes sí, a quienes no y en qué momento, es la vacuna de COVID-19. Realmente no existe como una contraindicación, está aprobada. Sí, la respuesta, igual que en el resto de las vacunas, es un tanto menor en pacientes con cirrosis descompensada, sin embargo, lo podemos recomendar. Muchas gracias por las recomendaciones y pues realmente es un tema amplio. Le recordamos a quienes nos ven y quienes nos escuchan que pueden mandar sus preguntas a través de redes antes de que se publiquen los podcasts para que puedan ser resueltas por nuestros expertos aquí mismo. Y bueno, para cerrar este podcast, quiero pedirles a cada una de mis invitadas un par de perlas a cada una acerca de los temas que platicamos o temas que tal vez sean importantes para ustedes y quieran mencionar también en este espacio. Ok, perfecto. Pues mira, dentro de las dos perlas que considero que debemos de llevarnos, digamos que a casa, es que la mortalidad hospitalaria en pacientes con cirrosis es alta, hasta de un 75%, y que estos pacientes que desarrollan infecciones, hasta en un 50%, pues desarrollan insuficiencia hepática aguda sobre crónica, y que la profilaxis antibiótica sí debe de ser muy consciente y apegarnos a las guías clínicas para no causar que después puedan tener alguna infección de organismos, bacterias multiresistentes. Muchas gracias. Doctora Ana. Bueno, de las cosas importantes que debemos recordar es que los pacientes con cirrosis, independientemente de la etapa en la que se encuentren, ya tienen una respuesta inmune tanto innata como adaptativa deficiente. Entonces, la respuesta a las infecciones no es la habitual, no es el cuadro típico que vemos en las infecciones que pasan en personas que no tienen cirrosis. Entonces, debemos de tener una alta sospecha y buscar intencionadamente el foco infeccioso para poder dar el tratamiento adecuado y evitar una descompensación mayor que evolucione hacia una ACLF y con alto riesgo de mortalidad. Por otro lado, creo que una de las cosas más importantes también es la prevención y la vacunación en la enfermedad hepática. Se debe de verificar en el momento que se hace el diagnóstico y siempre estar recordando cómo va nuestro esquema de vacunación. Muchísimas gracias a ambas. Igualmente agradezco a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los involucrados en la atención, en la educación médica continua. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Innovación. Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.